Bueno, mis amados, estamos exactamente avanzando ya en el capítulo 15 de Romanos. Nos quedaría solo el capítulo 16 y así daríamos término a este proceso que llevamos durante meses del libro, o de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma. Y es una bendición poder mirar cómo Dios inspiró a este varón para hablar temas tan importantes y tan determinantes para el cuerpo de Cristo. Leamos juntos. Entonces, en pantalla está, espero que esta no se me apague porque la semana pasada creo que se me apagó. Capítulo 15 de Romanos. Vamos a estarlo leyendo hasta el versículo 33, que es el final. Leamos juntos, por favor. Dice así: los fuertes en la fe debemos apoyar a los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno debe agradar al prójimo para su bien, con el fin de ¿qué? De edificarlo. Porque ni siquiera Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultan han caído sobre mí, dijo Cristo. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos, a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo quiere que lo repitamos. Dice, para que, el anterior, el 6, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Sigamos. Por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes para gloria de Dios. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios, a fin de confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su compasión, como está escrito, por eso te alabaré entre las naciones, cantaré himnos a tu nombre. En otro pasaje dice, alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otra parte, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanzas. A su vez, Isaías afirma, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar a las naciones. En él los pueblos pondrán su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Por mi parte, hermanos míos, estoy seguro de que ustedes mismos rebosan de bondad, abundan en conocimiento y están capacitados para instruirse unos a otros. Sin embargo, les he escrito con mucha franqueza sobre algunos asuntos, como para refrescarles la memoria. Me he atrevido a hacerlo por causa de la gracia que Dios me dio. Para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por tanto, mi servicio a Dios es para mí motivo de orgullo en Cristo Jesús. No me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que, habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. En efecto, mi propósito ha sido predicar el Evangelio
donde Cristo no sea conocido, para no edificar sobre fundamento ajeno. Más bien, como está escrito, los que nunca habían recibido noticia de él, lo verán, y entenderán los que no habían oído hablar de él. Ese trabajo es lo que muchas veces me ha impedido ir a visitarlos. Pero ahora que ya no me queda un lugar donde trabajar en estas regiones, y como desde hace muchos años anhelo verlos, tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. Por ahora voy a Jerusalén para llevar ayuda a los hermanos, ya que Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo, porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Así que una vez que yo haya cumplido esta tarea y entregado en sus manos este fruto, saldré para España y de paso los visitaré a ustedes. Sé que cuando los visite, iré con la abundante bendición de Cristo. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Pídanle que me libre de caer en manos de los incrédulos que están en Judea, y que los hermanos de Jerusalén reciban bien la ayuda que les llevo. De este modo, por la voluntad de Dios, llegaré a ustedes con alegría y podré descansar entre ustedes por algún tiempo. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. La semana pasada abordamos el capítulo 14 y el capítulo 14 inició con un tema. El tema era los débiles y los fuertes. Y observamos que el apóstol Pablo estaba tratando de corregir algunas situaciones que se estaban presentando por causa de algunas opiniones. De hecho, así lo menciona el capítulo 14, y era que cada uno tenía opiniones, y esas opiniones los ponían en contienda, y las opiniones en las cuales contendían no eran opiniones o situaciones doctrinales básicas para salvación, sino que eran puntos de vista de acuerdo a cada uno. Hablando el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, está dirigiéndose tanto a judíos como a gentiles también, porque el reino de los cielos es para todos. En el reino de los cielos no hay razas, no hay lenguas y no hay nación. Todos, para todos y por todos, Cristo fue a la cruz del Calvario. Para todos hay salvación. Para todos, no hay acepción en esa realidad del plan de Dios para la humanidad. Vimos entonces que necesitamos entender que no podemos caer en dos prácticas que son anticristianas. Uno, un juzgamiento que no es justo. Y dos, una situación de rechazo o desprecio. Ni los unos juzgan a los otros, ni los otros menosprecian a los otros, hablando en el tema de los débiles y de los fuertes. Llegamos a la conclusión que en el cuerpo de Cristo habrán siempre algunas personas que están más fuertes en la doctrina, más fuertes en la fe, más fuertes en el proceso de crecimiento y de edificación, y otros que van en el proceso. Pero lo que no puede haber en la iglesia de Cristo es gente que no sea nada, porque en el cuerpo todos son funcionales. En el cuerpo no puede haber unos miembros que no sean miembros, o son miembros o no son miembros, ¿cierto? Por lo menos yo puedo tener las uñas largas, pero si una uña se quiebra y ya sale de ahí, ¿sigue siendo parte o miembro de mi cuerpo? Ya no es parte de mi cuerpo, hizo parte de mi cuerpo, ¿cierto? Bueno, el cuerpo de Cristo puede estar compuesto por personas
más débiles en la fe y por personas más fuertes en la fe. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, lo que deben hacer ahora, en el capítulo 15 empieza a decir, así que los que somos fuertes debemos ¿qué? Soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. El mandato es que la iglesia debe procurar toda en su intencionalidad en fortalecerse los unos a los otros. Encontré muchos versículos, no sé si les dejé la hojita dónde, pero quería que miráramos qué tan importante es en las escrituras el tema de la edificación. Porque si leemos, yo voy a leer aquí en Reina Valera, la palabra del Señor dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. ¿Para qué? Para la edificación. Estoy en el versículo 2. En lo que es bueno para la edificación. Si no edifica, no es necesario que nos agrademos. Esa es más o menos la explicación que puede dar el apóstol Pablo. Nosotros debemos, dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. El tema de la edificación es un tema primordial, esencial y muy necesario para el cuerpo de Cristo. No podemos tomarlo como un tema sin ninguna importancia, porque nosotros somos un cuerpo y el cuerpo se edifica uno a otro. Lo mismo, cuando el Señor hace la comparación del cuerpo en la iglesia, está haciendo la comparación del cuerpo humano. ¿Será que el cuerpo o los demás órganos necesitan del corazón? ¿Para qué? ¿Para qué necesitan el corazón? Es fácil, para poder edificarse. Porque el corazón lo que hace es bombearle sangre para que todos puedan trabajar y todos puedan edificarse en el uno al otro. Necesitaremos también de alguna manera los riñones. Y si tenemos corazón pero no tenemos riñones, ¿qué pasa? No hay, porque es que los riñones cumplen una función principal también de purificación. Si no hay riñones, no hay filtros, y si no hay filtros, la sangre misma se contamina y llegaría al corazón y generaría unos daños. Eso es lo que pasa. Entonces fíjense que todos los miembros del cuerpo necesitan edificarse en unos con otros. Y asimismo, las escrituras dicen que los más fuertes debemos fortalecer o soportar a los débiles, y que en lo que nos debemos enfocar es en agradar al prójimo, pero en lo que es bueno para la edificación. Escuche, y quiero que le quede claro, yo no haré nada para agradarlo a usted si estoy segura que en aquello que yo lo estoy agradando no lo edifica. No lo haré. No lo haré. Y usted no debe hacerlo tampoco. Usted no puede agradar a un hermano en aquello que usted está seguro que no lo edifica. Amén, amén. Si yo sé que mi hermano, de hecho la palabra dice, si yo veo que un hermano está pecando o ha caído, ustedes que son espirituales, ¿qué deben hacer? ¿Qué dijo la escritura? Deben ¿qué? Restaurarlo. Deben restaurarlo. Amados, así que el enfoque del apóstol Pablo frente a esta realidad de la iglesia que no es homogénea, sino que tiene todas esas aristas, es que nosotros sí debemos procurar la edificación. Y quiero que leamos versículos bíblicos donde se enfoca el tema de la edificación. Voy a dar citas, Efesios 4, y vamos a estar leyendo versículos 12, 16 y 29. Porque necesitamos entender para qué hacemos parte nosotros del cuerpo. ¿Por qué el apóstol Pablo centró su mirada en esa realidad para la iglesia en Roma? La iglesia en Roma no era homogénea, era una iglesia donde habían judíos de esencia judía, con estructura judía, y habían gentiles que no habían tenido nunca roce
con la cultura judía, pero estaban todos en el mismo cuerpo, en la misma iglesia, y todos debían edificarse los unos a los otros. Muy bien, ¿qué dice entonces? Dice la palabra del Señor, versículo 12 del capítulo 4 de Efesios, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto está en el contexto de que Dios mismo constituyó a unos profetas, evangelistas, pastores, maestros, ¿cierto? ¿Y cuál es la finalidad de darle unas funciones específicas al uno y al otro? No hay otro, no que usted brille más, que usted se destaque por esto, que usted tenga un reconocimiento dentro del cuerpo de Cristo, no. La razón es a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, y todo se va a la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene que ser edificado. Versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cuando yo les hablo de la palabra edificarse, ¿qué es lo primero que viene a su mente? Edificarse. Construir, crecer, avanzar, tomar ¿qué? Forma, tomar firmeza, consistencia. Mis amados, realmente la actividad que desarrolla cada miembro va a producir crecimiento y va a producir también edificación. Necesitamos entender que los que estén más fuertes deben procurar ayudar a quienes, a los más débiles. Y los débiles, ¿qué tienen que dejarse? Ayudar. Tienen que dejarse edificar. Hermanos, el débil no va a edificarse, no va a crecer y no va a fortalecerse. No va a estar fuerte si no permite que le ayuden. A veces cuando más débiles estamos, más retrecheros. Amén. Más retrecheros. Lo que dice la palabra es que los fuertes debemos ayudar a los débiles. Hermanos, habrán días donde usted va a ser el débil. Acuérdese que hay uno que está más fuerte que usted y lo que va a hacer el fuerte es ayudarlo. Amén. Entonces no se enoje cuando el fuerte se le acerque y le diga, hermano, venga, ¿qué pasa? Vamos para adelante. Levántese, esfuércese. Ay, usted sí se ha vuelto extremo. Uy, usted sí, mejor dicho. Uy, no, usted sí ya. No, hermano, si usted está debilitado, reconozca su condición y agárrese del que está más fuerte. Porque por eso la palabra dice que son, o es mejor, dos. Porque cuando el uno se cae, el otro ¿qué? Lo levanta. ¡Ay! Del que cae y está solo. Aleluya. La iglesia de Cristo no fue creada por Cristo para jugar individualismo. Fue creada por Cristo para acoplarse en un solo cuerpo. Dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Esa ayuda, hermano. A veces la ayuda no se pide, ¿cierto? Porque el Señor es tan bueno que a veces que sin que la pidamos, Él nos la envía. Amén. Y cuando nosotros recibimos ayuda y la rechazamos, estamos metiéndonos en más problemas. Es mejor que nosotros tengamos un corazón entendido y humilde para saber que necesitamos muchas veces ser ayudados. Y más en el campo espiritual, hermano. Es muy difícil que haya alguien que esté sobrado espiritualmente. Pero difícil. Difícil. Porque es que lo espiritual es lo mejor, lo más grande, lo más alto, pero en sí es lo menos apetecido por nuestra propia humanidad. O dígame, ¿quiénes se levantan a las 4 de la mañana pero que arden del deseo por orar?
Ay, Dios mío, Señor. Suena el despertador para el devocional. Le voy a decir una cosa. Yo regularmente estoy despierta hacia las 4 de la mañana, pero precisamente los lunes de devocional, la mayoría de las veces tiene que despertarme el despertador. Es extraño, ¿no? Porque si regularmente estoy despierta, porque ese día precisamente, y no es porque el domingo, no, porque hay otros días que yo me acuesto más tarde y despierto. Pero bueno, hay algo, ¿cierto? Hermanos, los invito para que se conecten al devocional de 4 de la mañana, a propósito. Sobre todo los festivos. Me quedo asombrada. Asombrada porque es un día que tenemos el repechaje. O sea, los comprendo cuando es un día laboral o sí, normal, porque bueno, hay que despachar a los niños para el colegio, luego hay que coger el horario ya para irse para el trabajo. Yo estoy estudiando a las 6 de la mañana, así que yo no puedo ponerme a dormir. Yo termino el devocional y sigo estudiando y sí, no, que cuento de dormir. Y yo puedo entenderlo. Pero hermano, el lunes festivo se puede estar en el devocional, alimentarse y después de que uno está bien lleno, duerme más rico. O le quedan ganas de seguir, ¿cierto? Les animo para que el próximo lunes usted esté conectado en el Zoom. Es necesario. ¿Sabe por qué? Porque eso hace parte del fortalecimiento espiritual. Pareciera que no, pero todos esos son elementos para fortalecernos espiritualmente. Este culto nos fortalece espiritualmente. Es la recarga entre la semana de nuestro avanzar de los días. El ayuno, hermano, también es una bendición bien grande. Para los que ya están ejercitados en eso, no es una cruz. Es una cruz muy grande para el que no lo está practicando. Pero no se deje de obligar por eso. Yo sé que cuesta, pero hagámosle, porque eso hace parte de la edificación. No estoy diciendo que si usted nunca viene al ayuno, usted no está, no, yo no estoy diciendo de lo que podemos usar mutuamente para la edificación. Y son oportunidades que tenemos y que podemos disfrutar. Mire lo que dice la palabra en el versículo 29 de ese mismo capítulo 4 de Efesios, hablando de la edificación. Dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. En esto consiste que cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Ciertamente no lo vamos a hacer en lo que agrada en lo humano terrenal, sino en lo que agrada y edifica espiritualmente. Por eso el apóstol Pablo insiste mucho. Efesios es una carta también dirigida a la iglesia en Éfeso por el apóstol Pablo. Y él habla mucho, él se experimentó en la estructura y en el fortalecimiento de la iglesia. De hecho, Pablo fue el que extendió, y cuando estábamos leyendo, finalizando el capítulo, le está diciendo hasta dónde ha llegado con el poder del evangelio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5 también habla de la verdad de la edificación. Primera de Pedro 2:5. Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nosotros necesitamos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio. Por eso somos piedras vivas, ¿cierto? Edificados. No podemos dejar de edificarnos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, mis amados? Día a día es una tarea. Edificarnos. Que cuando yo me encuentre con un hermano y lo que hablemos, lo edifique. Amén. Que lo que yo me ponga a leer, eso me edifique. Que lo que yo vea, me edifique. Porque yo no puedo decir, no, ya yo estoy edificada y sobreedificada y arraigada y de aquí. No, hermano, eso hasta que suene la trompeta.
o hasta que Cristo nos llame. El tema de depender de Dios es exactamente esta verdad, edificarnos en Él día tras día. No se preocupe que la edificación va a terminar cuando lleguemos a la medida, la estatura, el varón perfecto. Imagínense, estamos como bien chaparros todos, ¿cierto? Porque es hasta esa medida en que nos vamos a tener que manejar en la edificación. Segunda Corintios capítulo 10, versículo 8. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio, ¿para qué? Para edificación y no para vuestra destrucción. No me avergonzaré. Hermanos, escuchen. Cuando uno está edificando, muchas veces puede causar ¿qué? Incomodidad. ¿Alguno ha hecho alguna construcción en su casa? ¿Está el vecino edificando al lado? ¿Qué le genera a usted? Ruido, le genera boom, 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 ¿cierto? No dejan dormir. Unos vecinos míos cuando se mudaron, yo tuve que cambiar el piso totalmente de mi casa, y ellos viven en el primer piso y yo en el segundo. Y estaban como de vacaciones. Y llegaba el maestro que me estaba trabajando a mi casa a las 7 de la mañana y él empezaba toco, y no dejaba, porque tenía que levantar el piso que ya estaba para poder poner luego el toco, porque para ponerlo también golpean. Amados, edificar produce molestias. La edificación incomoda. La edificación pareciera que es algo que no debe doler, al revés. Nos lleva y vamos como creciendo. Y no, hermano, la edificación genera, estremece y genera movimiento, genera de alguna manera algunas situaciones que incomodan. Por eso el apóstol Pablo dice, por la autoridad la cual hemos recibido del Señor para edificación y no para vuestra destrucción. La iglesia se edifica y en la medida que se edifica no se destruye, se fortalece. Pero la iglesia que no se dedica a edificarse es una iglesia que entra en ruinas, es una iglesia que entra en descuido, es una iglesia que entra en abandono. Y por eso la iglesia debe estar permanentemente edificándose. Leamos otra porción y le voy a regalar las citas para que usted pueda tener como unas en casa para leer. Segunda Corintios capítulo 13, versículo 10. Mientras me buscan ese, yo le voy diciendo Romanos capítulo 14, 19, que ya lo acabamos de leer en la vez. Primera Corintios 14, 12. Dice, por esto os escribo estando ausente. ¿Quién estaba ausente? El apóstol Pablo, porque es la carta a la iglesia en Corinto. Para no usar la severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado, ¿para qué? Para edificación y no para destrucción. ¿Cuántas cosas le corrigió el apóstol Pablo a la iglesia en Corinto en sus cartas? Muchas, porque la iglesia era una iglesia que tenía una cantidad de situaciones, toleraban cosas que no debían tolerar, estaban divididos entre ellos, estaban profanando lo sagrado, en fin, estaban en una cantidad de situaciones. Y entonces él les dice, por esto les escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté presente. Desde ahora les estoy enviando la corrección para su edificación. No les estoy hablando en la autoridad del Señor para destruirlos, sino para edificarlos. ¿Por qué Él les hace esta claridad? ¿Por qué? Porque la corrección o la edificación genera ¿qué? Molestias. Porque para poder edificar hay que ¿qué?
hay que sacar o estremecer lo que no está bien. Es necesario. Tome nota de estas otras citas que no vamos a leer, pero usted las puede tomar en casa. Romanos, ya les dije, 1 Corintios 14, 12, 1 de Tesalonicenses 5, 11, 2 de Corintios 12, 19, Colosenses 2, 7, 1 Corintios capítulo 3, versículo 10, 1 Corintios capítulo 4, versículo 26, Hechos 20, 32, 1 Corintios capítulo 8, versículo 1 y 1 Corintios capítulo 14, vamos a leer ese capítulo 14, versículo 3 y 4. ¿Cuántas de las palabras de edificación aparecen para los corintios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en todas las que quiere decir que era una iglesia que estaba necesitando que ser edificada. Ser edificada. 1 Corintios 14, versículo 3 y 4. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Hermanos, la edificación trae esos elementos. Sigamos. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Mis amados, es necesario que nosotros nos enfoquemos en edificarnos los unos a los otros. Y cuando nosotros nos enfocamos en esa realidad, tendremos cuidado de lo que hablamos, tendremos cuidado de lo que hacemos, tendremos cuidado de todo, hermano, y tendremos cuidado de los más débiles. No andaremos como quien se lleva por delante al más pequeño, sino que andaremos enfocados que lo que dice la palabra es cierto. Hay de aquellos que le sirven de estorbo o de tropiezo, más que de estorbo, de tropiezo a los más pequeños o a los más débiles en la fe. Y quiero hablarles de esto. Nosotros como iglesia adulta debemos guardarnos de ser estorbo o tropiezo para los chicos, para los más pequeños. Es muy fácil. Si usted no vive una vida agradable a Dios, coherente a los principios bíblicos, usted y yo somos tropiezos para ellos. Por eso la palabra del Señor dice, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. A veces el mayor impedimento para los chicos son exactamente los adultos, porque su forma de vida niega la efectividad del evangelio. Y por eso ellos nunca conocen al Señor y por eso nunca temerán a Dios. Pero nosotros debemos entender esta verdad de que necesitamos vivir para agradar al prójimo en lo que es bueno para la edificación. Más adelante el apóstol Pablo empieza a declarar exactamente dentro de la unidad cristiana. Dice allí el versículo 7, tiene un subtítulo que dice el evangelio a los gentiles. Pero aunque está ese subtítulo, si usted sigue leyendo, lo que está describiendo el apóstol Pablo es que Cristo o el plan de Dios es para todos. Dice el versículo 7 y ahora lo voy a leer en Reina Valera. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, o como dijo en la NBI, vino a servir a los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los patriarcas o a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Hermanos, el evangelio entonces es para todos. El evangelio es para los de estrato 7, 8, como para el de estrato -1.
El evangelio es para el que es analfabeta, como el evangelio es para el que está muy preparado secularmente. El evangelio es para el pobre, para el rico, el evangelio es para el sano, para el enfermo, el evangelio es para el negro, para el blanco, para el gordo, para el flaco, para el alto, para el bajito, para el niño y para el anciano. El evangelio es para todos, porque todos necesitamos al Salvador. Ahora, el evangelio no es cualquier cosa. El evangelio es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación a todo aquel que cree. El evangelio no es cualquier cosa, hermano. El evangelio no es que usted diga sí, el evangelio y no sabe ni qué es el evangelio. No, el evangelio es la estructura poderosa del plan de Dios para toda la humanidad. No involucra cualquier cosa. El evangelio involucra la encarnación, la muerte, la resurrección y la pronta venida de Cristo Jesús. Si desconocemos alguna de estas partes del evangelio, entonces nosotros no hemos entendido el evangelio. El evangelio, mis amados, no es cualquier cosa. Y por esa razón, nosotros no predicamos cualquier cosa. Por esa razón, el apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 1, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Por eso es que el evangelio, mis amados, no es un elemento más en nuestro paisaje. El evangelio para nosotros constituye o representa una vida nueva, una vida transformada, una vida en el espíritu, una vida práctica. No es un elemento teórico. El evangelio tiene contundencia eterna y transformacional. No es algo que se lleve como quien lleva un prendedor. Es algo que está dentro, como el ADN o la esencia misma del ser humano que ha sido tocado con el poder del evangelio. Así es el evangelio. Me gusta mucho porque el apóstol Pablo se dedica a decirles la fidelidad de Dios para con el pueblo judío, porque desde siempre el Señor pensó en un pueblo especial para él. Y para el pueblo gentil la misericordia, porque no teniendo cómo ser herederos de la gracia de Dios, el Señor abundó en misericordia y los hizo también pueblo, o nos hizo también pueblo. Nos hizo también pueblo. Qué bueno es el Señor, ¿cierto? Dígale que está a su lado, fidelidad y misericordia. Y nosotros somos partícipes de la fidelidad y de la misericordia del Señor. De su fidelidad. De su misericordia. Qué bueno es Dios. Imagínense lo que empieza a declarar el apóstol Pablo, haciendo mención de la verdad de que todos los pueblos, todas las naciones vendrían al conocimiento de Dios y de su adoración también. Por eso hablé al principio de lo que significa o de lo que debe ser la expresión nuestra en la adoración. Mire, el apóstol Pablo citó el Antiguo Testamento. Aunque no están aquí, yo quiero darle los versículos específicos que hablan exactamente de esas verdades que aparecen a partir del versículo 9. ¿Podemos leer el versículo 9 juntos? En Reina Valera, si lo tenemos allí, podemos leerlo juntos a la voz de tres. Capítulo 15 de Romanos, versículo 9, dice, ¿ya están listos? ¿Sí? Bueno, leamos juntos entonces, dice así, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Hermanos, ¿para qué fue que nos envió el Señor su misericordia? Para que lo glorifiquemos. No lo envió para que usted tenga un hogar más bonito, no lo envió a su Hijo Jesucristo y su gracia para nosotros para que usted y yo tengamos, bueno, en medio de todas esas cosas Dios nos ha dado más bendiciones de lo que merecemos, pedimos o hemos pensado alguna vez. Pero la esencia, mis hermanos, del Evangelio es que usted y yo glorifiquemos a Dios. Y no lo glorificamos viviendo nuestra propia forma de vida, lo glorificamos viviendo para Él, de acuerdo a sus grandes misericordias. Miren lo que dice el versículo 9, dice, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré
a tu nombre. ¿Usted sabe quién estaba declarando eso en el Antiguo Testamento? Salmos capítulo 18, versículo 49. David. David, en los tiempos de David, no había reconocimiento de gentiles. Pero él dice, por tanto yo te confesaré entre las naciones, oh Jehová, y cantaré a tu nombre. El nombre del Señor sería invocado en medio de las naciones. Colombia estaba en el plan, en el proyecto de Dios, en los tiempos de David, en los tiempos de Pablo. Así estábamos. Esa es la declaración que hace David. Y dice en el versículo 10, y otra vez dice, miremos Deuteronomios capítulo 32, versículo 43. Alabad al Señor, y ese es el cántico de Moisés. Dice, alegraos gentiles con su pueblo. Dice, por tanto, no, Deuteronomios capítulo 32, versículo 43. El cántico de Moisés incluyó la verdad de que otros pueblos, de que otras naciones celebrarían y cantarían. Dice, alégrense, ¿quiénes? Naciones, con el pueblo de Dios. Él vengará la sangre de sus siervos. Sí, Dios se vengará de sus enemigos y hará expiación por su tierra y por su pueblo. En los tiempos de Moisés, proféticamente, ya había una declaración que naciones, otros pueblos, otras tribus, otras naciones se unirían, se alegrarían por el favor y la misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Salmo 117, versículo 1. Dice así, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadlo. Dígame cómo el salmista en ese tiempo, en esa época, pudo haber expresado alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadlo, si era solo una nación, un solo pueblo, el pueblo judío. Es la revelación profética del plan de Dios desde siempre, que abarcaba a todos los pueblos y a todas las naciones. Y el apóstol Pablo hace mención de esa realidad, porque aunque la palabra quedó registrado que el Señor se hacía un pueblo especial para él, su tesoro especial, él extendió sus misericordias, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Entonces, por esa razón, él extendió su favor y su misericordia desde siempre para todas las naciones de la tierra. Por eso el apóstol Pablo está diciéndole a los hermanos en Roma, aquí no va a haber separación de judíos y de gentiles, porque en la iglesia de Cristo no puede haber divisiones, no pueden haber sectores, no pueden haber distinciones. Aquí todos somos pueblo del mismo Dios. Aquí no hay unos que sí y otros que no. Para unos sí la consagración y para los otros no. Para unos sí la santificación y para los otros no. No, mi amado, el cuerpo de Cristo todo debe ser santificado para Él. Todo. No pueden haber cristianos medio cristianos. Todo el cuerpo de Cristo debe ser cristiano, si no, no somos cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. No hay distinciones, mis amados. Que porque usted es un poco más bueno en una área, entonces yo soy más bueno en esta área. Y no. Cristo viene por un cuerpo completamente transformado, santificado, apartado, edificado en amor para la gloria de su nombre.
¿cierto? A mí me gusta buscarle exactamente la esencia de lo que él quería decir o de lo que el Señor estaba inspirando al apóstol Pablo. Y dice por último en el versículo 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Isaías capítulo 11, versículo 10. Proféticamente hemos visto cómo se describía el suceso glorioso de la salvación para todos, sin excepción. Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Hablando de todo el pueblo gentil. Gentil es todas las demás naciones que no eran judíos. Las gentes. Me gusta mucho porque hay claridad en que la iglesia de Cristo solo debe interesarse en saber que Él es el que nos llama, Él es el que nos capacita, Él es el que nos une. Yo siempre le he dicho, yo no entiendo el misterio que hay, pero es un misterio celestial y poderoso desde siempre, desde la eternidad. Como teniendo nosotros diferente apellido, naciendo en diferentes lugares, teniendo diferentes costumbres y experiencias, pero cuando llegamos a Cristo somos ¿qué? Unidos en un mismo espíritu. Y por esa razón no puede haber entre nosotros ningún tipo de rivalidad. A mí me llama mucho la atención cuando la gente habla mucho del tema de sentirse uno afín con otro. Es que yo siento más afinidad. Bueno, hermanos, usted y yo tenemos que sentir afinidad con todos los hermanos. Hermanos. Tiene que haber, porque a nosotros no nos une otra cosa sino el amor de Cristo. No nos une, hermanos, ninguna otra cosa. Realmente, si a usted lo une en el cuerpo de Cristo, el tema social únicamente, revísese. Porque a nosotros nos une exactamente el amor de Cristo. Y nos une exactamente desde lo interno, desde lo espiritual. Y lo otro viene ahí como el proceso mismo. Entonces podemos pasar tiempo, podemos visitarnos los unos a los otros para edificarnos, no para desanimarnos, sino para edificarnos, para construirnos y darnos contextura o firmeza. Hablando el apóstol Pablo entonces de lo que es la unidad en el Evangelio, cómo el Señor tiene todo diseñado, él hace dos oraciones que me llama la atención en este capítulo. Y tienen que ver mucho con lo que es el carácter de Dios y lo que es el propósito para nosotros. Quiero que leamos nuevamente el versículo 5 y el 6 y luego nos pasamos al versículo 13. El versículo 5 y 6 dice de la siguiente manera. 15:5, muy bien. Dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros ¿qué? ¿Qué es lo que nos va a dar el Dios de la paciencia y de la consolación? Un mismo sentir. Un mismo sentir. Ese mismo sentir le habla de qué? ¿De qué? Ese sentir habla de unidad, identidad. Dice, un mismo sentir según Cristo Jesús. No puede haber en la iglesia, en los miembros de la iglesia, un sentir diferente. ¿Y usted sabe cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? Ese ya lo vimos. ¿Recuerdan cuál fue el sentir que hubo en Cristo Jesús? No. Vayamos a las Escrituras. El pasaje que dice,
Ajá. ¿Dónde está Ian? Sí, señor. Regáleme Filipenses, por favor. Haya pues en vosotros el mismo sentir, que dice así, versículo 5, capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Se le parece al versículo que estábamos leyendo anteriormente? El que estábamos leyendo anteriormente dice que, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y mire el sentir según Cristo Jesús. Dice, hubo también que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué hizo? Se despojó de sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, hecho semejante a quienes, a los hombres, y estando en la condición de hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. ¿Cuál sería el sentir que estaba diciendo el apóstol Pablo, que debían tener ellos por medio de la paciencia y de la consolación de Dios? Entonces, tiene que ver con el tema de despojo, con el tema de servicio, con el tema de la humillación y la obediencia. Bueno, él oraba para que la iglesia en Roma recibiera por medio de la paciencia y de la consolación que produce Dios o el carácter de Dios, nosotros pudiéramos también recibir ese sentir que hubo en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre. Una iglesia que se edifica y una iglesia que tiene el mismo sentir que tuvo Cristo, que renunció, se despojó a sí mismo, que se entregó, que se humilló y que obedeció, es una iglesia que puede ofrecer gloria, puede glorificar a Dios. Bonito, ¿no? Es bien bonito mirar cuál es la concordancia de la realidad. A veces pensamos, bueno, sí, que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo. Y nos imaginamos un rey, una corona y un trono para gobernar. Mire, ese no fue el sentir que tuvo Cristo Jesús cuando vivió en la tierra. Y la teología de la prosperidad habla como si ese fuera el sentir. Abundancia, comodidad, cero edificación. No, eso no. ¿Cierto? Facilismo, comodidad extrema, bienestar. Bueno, lo que nos dice la palabra es totalmente contrario. Y eso glorifica a Dios. Y vámonos a la otra oración que hace el apóstol Pablo, allí mismo en el versículo 13. Habla en la parte del capítulo 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros. Ahora aquí en el versículo 13, ¿qué dice? 1, 2, 3. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amados, ahora el Dios de esperanza es el que llena de gozo y paz. ¿Pero en qué? ¿En qué condiciones? En el creer. Y el domingo hablamos de qué significaba creer realmente. Y creo que el culto de oración también enfocaron el tema de creer un poco. El Dios, hermanos, de la esperanza llena de gozo y de paz, pero en el creer. Y hablamos de que el creer, lo que
produce en nosotros es un vivir real, una realidad en nuestra cotidianidad que no niega la eficacia del sacrificio de Cristo en nosotros. Creer no es lo que todo el mundo dice, sí, yo creo en Dios, no, pues todo el mundo cree así, pero ese creer no salva, ese creer no sirve, ese creer no conduce al cielo, ese creer no lleva a la eternidad con el Señor, pero el creer es un creer lleno del Espíritu, es un creer que se da por la manifestación y la obediencia a la palabra del Señor. Así que el apóstol Pablo eleva dos oraciones en medio del relato de este capítulo, y es que Dios produzca la unidad para glorificar al Señor por medio del mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Hermanos, ¿qué tanto está deseando usted despojarse? ¿Qué tanto desea usted ser servidor de otros? Porque lo que empieza diciendo así es que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza. En otras palabras, servir al otro. Y lo podemos hacer por medio del ¿qué? De la humillación. En estos días vi algo y hablaba de dos elementos que usó el Señor. Uno es que el Señor no usó, bueno, se lo cuento después porque ya no lo tengo bien clarito, pero hablaba exactamente de la toalla que usó él. No la usó para otra cosa, sino para secar o limpiar los pies de sus discípulos. Y su manto no fue un manto de rey, sino fue un manto para generar libertad para otros. En fin, yo lo que quiero decirle en esta noche, mis amados, es que nosotros sí debemos entender cuál es la profundidad del evangelio. Las demandas. El pueblo cristiano tiene demandas de parte de Dios por medio de su evangelio. El amarnos, el edificarnos los unos a los otros, el perseverar y el mantenernos. Hermanos, el cristiano no puede vivir la vida creyendo que no importan los demás. Sí importan los demás. Y por eso todo lo que yo haga, lo que yo diga, todo lo que tenga que tocar al que está a mi lado es mi responsabilidad. El pecado de uno afectará al resto del cuerpo. Cuando no está funcionando un órgano del cuerpo bien, está afectando a los demás. Quiero decirles que la rodilla izquierda no está funcionando y la derecha ya está llorando. Ya está cansada la rodilla derecha. Hermanos, cuando un miembro del cuerpo de Cristo no funciona como debe, no se comporta como debe, no ocupa su lugar y no vive como debe la vida de la fe, afecta a todos los que están a su alrededor. Amén. Y eso hay como comprobarlo en la extensión de la palabra del Señor. Por eso nosotros sí debemos entender la explicación que está dando el apóstol Pablo de manera bien específica de lo que corresponde. Entonces, desde el versículo 7 más o menos hasta el 13, él está llevando un tema acerca de que el evangelio es para todos y que el evangelio de todos es responsabilidad también de todos, para enfocarse en un crecimiento y en una edificación. Versículo 14 y 15 dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, dice, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada. La iglesia, hermanos, no puede olvidar su esencia. Y es muy fácil que olvidemos las cosas básicas, porque ya damos por hecho todo. Damos por sentado que así somos iglesia, así nosotros estamos unidos. No. No le llamemos unidad a cualquier cosa. Si no nos estamos edificando los unos a los otros, no estamos unidos. Si no se están produciendo en nosotros los efectos que deben producirse en el cuerpo de Cristo, no podemos decir, y eso pasa porque lo olvidamos. Y por eso el apóstol Pablo dijo, yo no debiera estarles hablando de eso, pero les voy a hablar porque necesito recordarles
La iglesia sí era una iglesia firme, era una iglesia que estaba fundamentada, pero estaba olvidando algunas cosas que pudieran llevarnos a ellos a lo que es la pérdida del propósito de Dios. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 y 1 de Tesalonicenses 5, 23. Y se nos fue el tiempo, ¿no? Bárbaro. Dice así, 1 Corintios capítulo 6, versículo 11 y 1 de Tesalonicenses 5, 23. Bueno, dice así, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. A veces olvidamos lo que ya hemos sido, lo que ya ha hecho el Señor en nosotros. Y como olvidamos las cosas básicas, entonces ponemos en riesgo ese proceso que ya se ha ido operando en nosotros. No podemos más, hermanos, olvidar que ya hemos sido lavados, que ya hemos sido santificados, que ya hemos sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia debe caminar en ese entendimiento. Y 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice así, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él necesitaba recordarles, porque a veces olvidamos y entonces el objetivo y el propósito de Dios queda como en veremos, porque nosotros nos distraemos del propósito que hay exactamente. Y por último, el apóstol habla en este capítulo de lo que es su responsabilidad con ellos, y por eso les dice, yo estoy hablándole a ustedes como sacerdote o como ministro para ustedes. Y termina diciendo de una manera bien especial que él se ha dedicado a predicar la palabra. Y me llamó mucho la atención la expresión del apóstol Pablo. Usted y yo hemos sido llamados para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. El apóstol Pablo era un hombre que no conocía a ese Dios de manera clara, pero cuando el Señor le salió al encuentro, su vida nunca volvió a ser la misma. Hermanos, no es posible que el Señor nos haya salido al encuentro a nosotros y la vida de nosotros siga igual como si no hubiésemos tenido un encuentro con el Señor. El apóstol Pablo es una imagen de que cuando hay un encuentro personal con el Señor, la vida es transformada, no por un ratico, no por un tiempo, para siempre, porque eso es el poder del Evangelio. Y lo que hace el apóstol Pablo es decir, ya yo no me dedico a otra cosa, yo me dedico a llevar, dice el versículo 20, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán lo que nunca han oído de él y entenderán. Amado, el objetivo por el que usted y yo hemos sido llamados y hemos sido injertados en el cuerpo de Cristo es para que llevemos el Evangelio. Qué bueno sería que nosotros pudiéramos decir como el apóstol Pablo, donde yo estoy, ya a todos les hablé del Evangelio. Porque eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Es que ya esta zona, esta área, ya toda. Y por eso voy a ir, porque ya terminé de hacer la tarea que estaba haciendo. Y menciona que ya él cumplió con ese territorio donde había sido enviado por el Señor para llevar la palabra. Amado,
que el lugar donde el Señor lo ha puesto a usted, el barrio, la empresa, la universidad, el conjunto, donde sea, el colegio, usted pudiera decir, y yo pudiera decir como el apóstol Pablo, ya nos hemos esforzado por compartir el Evangelio de Dios. Porque el Evangelio es poder de Dios, pero es para todos. No me imagino si el apóstol Pablo hubiera dicho, no, esto está poniéndose muy duro, hay mucha persecución. Fíjense que él mismo pidió a los hermanos que oraran, ¿para qué? Para que los incrédulos, ¿qué? No le echaran mano. Oren para que los incrédulos no echen mano. Pero no está diciendo oren para ya salir corriendo, para que a mí, no. Es para que los incrédulos no le echaran mano, para que él pudiera finalmente terminar de hacer su tarea. La ocupación de la iglesia, la ocupación del cuerpo de Cristo es predicar el Evangelio. ¿Qué está haciendo usted como cuerpo de Cristo? Necesitamos seguir predicando el Evangelio. Donde Dios nos lleve. Mire, hermanos, todo el que se nos atraviese debe ser un objetivo para compartirle el Evangelio. Si usted no sabe mucho, lea la palabra. Y si no lo entiende, pregunte, porque hay unos más fuertes que usted. Pero todos podemos hacer la labor. Lo que quiero decirle es que ninguno puede decir, yo no puedo predicar. Todos podemos predicar el Evangelio de Cristo. Oremos. Démosle gracias al Señor, porque hasta aquí Él nos ha ayudado. Amén. Anímese. Si se siente débil, busque uno que esté más fuerte. Y si usted está fuerte, échele ojo a quien está más débil y propóngase ayudarlo, levantarlo, pasar tiempo con esa persona para ayudarlo. Y en lo que nos quede fuerzas y ánimo, hay que proclamar el Evangelio de Cristo.